Cordial saludo, mi nombre es Fran Esteban Pérez Galeano, soy estudiante de la UNAD, pertenezco al programa de Ingeniería de Sistema y estoy en el C Capitalito. Hoy vamos a hablar específicamente sobre algoritmos, ¿no? Y en sí vamos a hablar sobre qué es un algoritmo. En sí, un algoritmo es una secuencia de instrucciones secuenciales que pueden llevarse a cabo a ciertos procesos y dar respuesta a determinadas necesidades o decisiones. En fin, se trata de unos conjuntos ordenados y finitos de pasos que nos permiten resolver un problema o tomar una decisión. En sí, los algoritmos se usan, como lo acabo de mencionar ahora, para la solución de un problema o la toma de una decisión, ¿sí? Por lo cual conlleva un proceso por el cual lleva unos pasos específicamente ordenados para llegar a la solución del problema que se desea realizar, ¿no? En sí, los algoritmos no tienen que ver con los lenguajes de programación, ¿no? Un algoritmo es previamente a la programación, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta ahí, ¿no? Un diagrama de flujo son datos en una descripción gráfica de un procedimiento para la resolución de un problema, que en sí son frecuentemente usados para escribir algoritmos y programas de computador. En sí, un diagrama de flujo son una descripción gráfica, por lo cual es más, se utiliza estos tipos de recuadros, los cuales cada recuadro significa o tiene su significado, tiene su propósito, ¿no? Su forma tiene su propósito, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que el inicio tiene una forma como ovalada, alargada, como ancha, y esa es la entrada o el inicio, o puede también ser el final, ¿no? El inicio, ese es el inicio. La entrada es este cuadrado, ¿no? Y así, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sobre un trabajo que una persona desea realizar un trabajo, entonces tiene que buscar el tema, buscar la información, el tema de la investigación, si tiene la información o si no tiene la información, si no tiene la información buscarla o buscarla por internet, por la biblioteca, consultar al profesor o si tiene la información resumir el material, redactar el trabajo y entregarlo, ¿no? En sí, ese es el diagrama de flujo. Tener unos pasos indicados, pero de una descripción más gráfica, ¿no? El pseudocódigo es casi lo mismo, ¿no? Unos pasos planteados, pero en este caso ya no es gráficamente, sino ya más basado en un lenguaje el cual el pseudocódigo hace como intermediario entre la comunicación entre la máquina y el usuario, ¿sí? Con nuestro lenguaje, ¿no? Ahí sí ya se utiliza el lenguaje natural de una persona, ¿no? Sí, entonces una forma más asequible, o sea, como una forma más que el programador puede entender más el pseudocódigo, ella puede entender más los algoritmos, ¿no? Entonces una forma más entendible, más práctica, ¿no? La diferencia y la similitud, la acabo de decir ahora, ahí está, que el pseudocódigo hay una comunicación entre la máquina y el usuario con un lenguaje natural, ¿no? Un lenguaje natural. Y un diagrama de flujo utiliza, pero es gráficamente, ¿no? No es más, no es más entendible para el programador. Y en sí la similitud que juntamente
sirven para una solución de un problema y, y mismamente para algoritmos, ¿no? Juntamente los dos, pseudocódigo y diagrama de flujo. Entonces ahí están las similitudes y diferencias que hay entre esas dos partes, ¿no? La fase para resolver un problema en sí está el análisis del problema, el desarrollo de la solución, la construcción de la solución en forma de programa, la prueba y el mantenimiento, ¿no? El análisis del problema es específicamente buscar para qué se va a utilizar el programa, cuál es el propósito del programa, buscar la entrada para realizar el programa y posteriormente está el desarrollo de la solución o el diseño del algoritmo, que en sí es tener definido todas las entradas y salidas que va a tener el programa, también las tareas que va a realizar, obviamente, ¿no? Eh, y además será implementado en un lenguaje de programación para ser ejecutado por la computadora, ¿no? En la tercera está la construcción de la solución en forma del programa. En sí, esta etapa consiste en transcribir o adaptar el algoritmo a un lenguaje de programación. Se tendrá que adaptar a todos los pasos diseñados en el algoritmo con sentencias y síntesis propias del lenguaje, ¿sí? Y en el cuarto está la compilación y prueba. Ahí en esa parte permitirá detectar errores en tiempo de compilación y ejecución ilógicos. Entonces en este paso pues ahí se prueba el programa, a ver qué tipo de errores hay y si esos errores hay que corregirlos y toda esa cuestión, ¿no? Y el quinto está la documentación y mantenimiento. La documentación son los pasos que se transcriben en un documento por los cuales, se guardan y a medida que pasa el tiempo hay transformaciones en el programa o hay modificaciones, los cuales esos documentos sirven para que la persona que va a realizar la modificación no haya una confusión y así pueda haber un mantenimiento de acorde y efectivo en el programa, ¿no? Y en sí la importancia de los algoritmos en la computación, ¿no? Es muy importante en la programación, perdón. Los algoritmos en la programación son muy importantes, ya que en sí los algoritmos nos ayudan para la solución de un problema, para la búsqueda de un propósito. Entonces, a medida que pasa el tiempo, salen nuevos programas, nuevas máquinas, y todo eso hace parte del algoritmo. Entonces, el algoritmo se usa para la programación en unos pasos y que haya un orden. Hay un orden, cada cosa tiene que ir en su sitio, se sigue un proceso, se sigue un lineamiento de un proceso, que son unos pasos para tener un resultado efectivo y lo cual nos va a servir para nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante el algoritmo en nuestra vida, tanto como en nuestra vida como también en la programación, ¿no? Entonces, eso era todo, ¿no? Espero que este trabajo haya servido para ustedes, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención, ¿no? Hasta luego.